Bueno, Camilo, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Un gusto de verdad estar aquí. Sabes que soy seguidor del podcast desde hace buen tiempo. Muchísimas gracias por esas palabras, Camilo, y además te invitamos como parte de nuestra temporada con la Cámara de Comercio, porque tú estás ya desde hace unos meses, creo que ya cumpliste el año un poco más, como Sí, director literario de la editorial Planeta, que así es. todos sabemos es uno de los grandes sellos en lengua castellana, es uno de los grandes sellos incluso acá. Entonces me interesa mucho que nos cuentes un poquito detrás de bambalinas, lo que pasa en tu mente lectora y en tu despacho de editor para determinar qué entra, qué no entra, qué se deja pasar y qué se trabaja, siempre Ujú. pensando en estos manuscritos que te llegan, sean manuscritos noveles de escritores que están buscando publicar la primera vez o un libro que te llega que se ha publicado en otra parte y te gustaría incorporar. Entonces, ¿qué te parece, Camilo? Si arrancamos por esa pregunta que es sencilla, pero cuya respuesta es compleja de ¿qué buscas tú en un manuscrito cuando te llega y lo empiezas a leer? Yo busco mm, cierta fuerza, cierta vibración en el lenguaje, cierta seguridad en el uso del lenguaje. Eso se percibe como, después de haber leído miles de manuscritos y de títulos, uno percibe cuando un autor tiene garra y tiene deseos. Uno como editor tiene muy poco tiempo para leer. eh, entonces, esa primera página tiene que ser impecable. Eh, esa primera página yo recuerdo que Jorge Herralde en alguno de sus textos decía que él lee la primera página, la última y una del medio. Y si esas tres le combinan, se llevaba el manuscrito para su casa y lo leía completo. Es un poco así, es así de salvaje y de cruel la cuestión. Uno tiene tiempo de leer un par de páginas y si ahí encuentra algo, ¿qué es ese algo? Lo que te digo, como esa vibración del lenguaje, esa fuerza, ese dominio, cierta pasión y cierto uso con mucha propiedad del lenguaje literario, sea este cual sea. No Pase sé si más o una menos. pregunta que puede ser un poquito capciosa y tampoco es para meternos en el trabalenguas, ¿no? Y Sí, mucho menos en el acertijo. Pero esa primera página, si podemos cuantificar esto, ¿tú le pones igual atención al lenguaje que a la trama o te fijas más en uno o en otro? yo creo que me fijo más en el lenguaje, en la soltura que tenga el autor para manejarle el lenguaje, en la seguridad que tenga para usar un adjetivo desconcertante, original, para usar cierta combinación sintáctica que o que me diga que este autor ha trasegado, ha pensado y ha trabajado el lenguaje y las palabras que aparecen ahí no son las primeras que se le ocurrieron, sino que las revolvió y las pensó. Eso se nota en un manuscrito, o eso lo nota uno cuando tiene práctica en lectura de manuscritos. Um, la trama creo que pasa en un segundo plano. No recuerdo quién era, quizá Monterroso, que decía que solamente hay tres temas en la literatura: el amor, la muerte y las moscas. Creo que era así como la frase, estoy citando de memoria. Entonces, el tema no importa, eso es lo que quiero decir. Lo que importa es el uso y el manejo que tenga el autor del lenguaje. Eso es lo que va a emocionar a un lector y lo va a poner a acompañar a esos personajes durante su aventura, que es la trama de la novela o del cuento o incluso en ensayos se puede advertir esto y uno puede buscar ese dominio del lenguaje que tiene el autor. Y aquí me atrevo desde ya, Camilo, a dar una de estas sugerencias o recomendaciones, así como cuando yo voy a poner un ejemplo que es un poco manido, que es el ejemplo de fútbol y me disculparán, pero hay algo que se me acaba de ocurrir y es que cuando un balón va rodando en la calle porque se escapa de una cancha y alguien lo para y lo controla, con esos dos gestos de alguien controlando el balón, uno se da cuenta y dice, este juega o no juega. Y eso es Totalmente. práctica. Lo Sí. que tú estás pidiendo no es un acto mágico, es Mm. darte cuenta que detrás hay horas de trabajo y de masterización de un lenguaje, ¿cierto? Sí. Ahora,
No estoy hablando de corrección idiomática, no estoy hablando de que escriba siempre lo que es con C, ni la que es con Z con Z. No, aunque eso también se agradece. Si yo estoy leyendo un manuscrito que me llega a la editorial sin solicitarlo y encuentro en la tercera línea un error de ortografía, las banderas rojas empiezan a izarse. Sí, no es lo más importante, porque hay escritores que tienen una ortografía floja. No es lo más común, pero sucede. Entonces, no es tanto propiedad del lenguaje, sino eso, la seguridad, el manejo, el control que tiene sobre su materia de trabajo, que es el lenguaje. La trama puede pasar a un segundo plano. Ya que estás hablando, Camilo, de la materialidad del manuscrito, es decir, el verbo hecho carne, porque se puede imprimir y se envía, pero también se te puede enviar por PDF, como Sí. normalmente se hace y mucha gente que nos está oyendo lo ha hecho. ¿Hay alguna higiene del manuscrito que tú prefieras o recomiendes? Porque yo sí creo que hay una diferencia y yo me pasa que también he leído muchos manuscritos de concursos, de editoriales, hombre, y si es distinto recibirlo a espacio sencillo, a espacio doble, si es distinto encontrarlo en Arial 12 a Arial 14 o Times New Roman. ¿Hay algo que conecte con tu mirada o tú eres de ese tipo de lectores que conozco que les da igual y que son capaces de concentrarse directamente en la palabra? Pues mira, lo más básico es lo que siempre se pide en un medio de comunicación, en un concurso, en tal. Márgenes de 3 centímetros a cada lado, más o menos, o de 2 y una letra más o menos, y espacio a 1,5 o 2. Pero, pero si llega espacio sencillo y llega en PDF que no se puede modificar como tan fácilmente o hay que hacer una labor, pues yo leo igual. Lo que sí es que cuando ya primero leo en pantalla esas 2 o 3 primeras páginas, un poco más hacia la mitad y también leo hacia el final, es decir, yo hago como una lectura más o menos aleatoria de algunas páginas y si veo que ahí hay algo, imprimo. Eso sí me parece muy importante y cuando estoy trabajando en edición, editando un manuscrito ya previo a, como a la reunión con el autor, donde le voy a hacer como algunas sugerencias, preguntas, le voy a marcar algunas cuestiones de su texto, prefiero hacerlo en papel, prefiero sí hacerlo en papel, porque en papel es como lo van a leer la mayoría de los lectores. Seguramente pues muchos se irán por el ebook, tal, pero sí prefiero el trabajo papel, lápiz. De hecho, nunca uso lápiz rojo porque me parece un poquito agresivo. Uso lápiz normal de tinta y de pronto las preguntas, pues sí marco el signo de interrogación con rojo para identificar que no es un comentario, sino una pregunta o algo. Pero, pero cuando un autor ve su manuscrito, porque yo acostumbro, si imprimo y si voy a trabajar, pues sí acostumbro a marcarlo sí, marco muchas cosas, marco todo lo que se me ocurre, preguntas, comentarios, aciertos que tenga, relaciones con otras obras del autor o sugerencias, vea, porque no lee este ensayo que habla sobre esto y esto le puede servir, o este cuento le puede servir para alimentar un poco esta escena, o simplemente pienso en eso y se lo marco allí. Todo lo hago con lápiz y prefiero pecar como de tonto, como de que no entiendo nada, a dejar pasar algunas cosas, porque creo que todas esas, siendo uno un lector profesional, pues con experiencia y tal, creo que todas esas comentarios le sirven al manuscrito para fortalecerlo, o no todas, pues, pero sí en ese diálogo que se establece entre editor y autor, se van definiendo algunos y muchos de esos o algunos de esos comentarios le van a servir al manuscrito para hacerlo más fuerte. Ya que estamos hablando de cuando sacas ese esfero verde y ya nos estamos adelantando a una parte que es importante en esta entrevista, que es cómo puede un autor que va, autora por supuesto que va a mandar su manuscrito, que puede avanzar por su cuenta para permitir. Ya nos dijiste que hay una primera bandera que se levanta, Camilo, con un error de ortografía. No te parece la peor, pero sí hay algo que se levanta. ¿Qué otras cosas terminan señalando ese esfero verde? Am, carácter de los personajes, uso del lenguaje de los personajes según el perfilamiento que le hizo el autor.
que sea coherente a lo largo del texto. De pronto las oyentes no se imaginan, pero un autor pasa muchos meses con un texto y a veces pues se pierde en el bosque, es decir, deja de ver. Entonces es común que un personaje empiece llamándose Héctor en el primer capítulo y termine llamándose José por allá más adelante y después vuelve a llamarse Héctor. Tal. Entonces, eso hay que marcarlo. Y no estoy hablando de escritores nobles, estoy hablando también de escritores conocidos. Seguramente tú en algunos de los concursos en los que has sido jurado, lector, pues has notado eso. Entonces, sí, lo que te digo, absolutamente todo lo voy marcando, tanto errores como aciertos o como propuestas para mejorar o fortalecer el manuscrito. Eso es lo que yo marco. Ahora, eh, te voy a decir un dato. Ayer me llegaron 3 manuscritos, por ejemplo. Ayer martes. Y puede que hoy me lleguen otros 2, mañana ninguno, pero el viernes otro. Y haciendo un promedio, llega aproximadamente un manuscrito diario. Eh, Esos son alrededor de 280 manuscritos al año. Eso es un volumen y me preocupo porque por lo menos todos pasen por alguna lectura, que no se nos escape nada. Ya he aprendido lecciones en las que uno no le para bolas a algo y ese de pronto puede ser el libro que le permita al autor, digamos, pues vender un número considerable de ejemplares y que él encuentre eco en un número considerable de lectores. Entonces, eh, por eso esa lectura primero como epidérmica y luego, bueno, enviar a evaluadores o lectores en los que uno confía. Am, entonces, a veces funciona, por ejemplo, enviar una carta diciendo o un correo diciendo, mire, yo soy fulano de tal, hice esto, he hecho esto, he escrito esto. Aquí le mando una presentación de mi novela y un par de capítulos. Eso estaría muy bien también, pues, y quizá agilizaría un poco las cuestiones. Em, una recomendación básica que yo le daría a las personas que quieren enviar un manuscrito es que lo deje descansar por lo menos un mes o dos. Que no, cuando le ponga el punto final al manuscrito, simplemente le dé enter en el correo a enviar. No, déjelo descansar un ratico y vuélvalo a leer. Eh, Necesitamos, este es un oficio donde no hay afán, no hay afán de escribir, no hay afán de enviar, no hay afán de publicar. Tomémonos un tiempo y trabajemos como con cuidado, porque estamos hablando de un arte, el arte literario, y bueno, ambos sabemos y lo respetamos mucho, entonces pues hagámoslo con cuidado. Sí, yo creo que es un gran consejo, Camilo, el no correr, no Sí, apresurarse, no porque apresurarse. muchas veces hay una confusión entre el afán de ser conocido, o no lo pongamos tan dramático, el afán de ser leído en vez de la pausa que requiere un manuscrito, una reescritura, una última lectura. Como tú Sí, dices, son 280 manuscritos, muchos de esos se escribieron de afán, los enviaron de afán. Vas a sí. terminar tú quedándote con aquel que te das cuenta que tiene ese puntico extra. Me parece que ese es uno de los grandes consejos para la audiencia que nos está escuchando. Y Camilo, hay mira, otra Ana cosa, dime, Camilo, dime, dime. sí, dejarlo guardado. Y sabes, otra recomendación que me parece como importante dar es léalo en voz alta. Léalo todo en voz alta usted. A veces de pronto grábese, pero léalo en voz alta. Muchas veces el oído identifica cuestiones que el ojo no ve. Entonces creo que esas 2 recomendaciones, dejar reposar el manuscrito un par de meses y después leerlo en voz alta, eso va a potenciar mucho y a mejorar mucho ese manuscrito. ¿Hay Sería esta alguna? No, recomendación. no, me parece que es un estupendo, un estupendo, una estupenda recomendación. ¿Hay hay algún problema, algún tema que tú ya reconozcas en estos primeros manuscritos que te llevan? Es decir, hay una constante que ya dijimos, hay cambios y caracteres, pero hay algo como que tú ya hayas identificado y puedas decir, lo decimos con respeto, pero que digas, ah, eso es típico de un primer escritor, eso es típico de un primer manuscrito. En este momento, así como en caliente, no sabría decir.
pero un lector afilado lo reconoce de inmediato. Es, sí, cierto, no, es eso, control y dominio del lenguaje, eso se nota, eso, y de su materia y de su novela. Mira que esas es cuando se trabaja de afán o cuando sí, nos apresuramos a enviar. Muchos autores se arrepienten de eso. Un autor que ambos admiramos y conocemos, que es Juan Gabriel Vázquez, su primera novela o sus dos primeras novelas están borradas de su bibliografía. Justamente por eso, porque él ya al convertirse en un escritor ya, digamos, profesional, muy profesional como es Juan Gabriel, pues ya ve esos primeros intentos que seguramente tenían algo de talento, dejaban ver algo de lo que en lo que se convertiría después Juan Gabriel, pero les faltaba trabajo, pues él mismo se auto modera, para no decir autocensura, porque no es censura propiamente, es simplemente decir, estos libros yo no doy la paternidad sobre ellos, no los reconozco como hijos, simplemente porque fue quizá un trabajo, eh, sí, un poco apurado, un poco por las ganas de eso, de que me lean, de que me conozcan, de empezar a transitar o a empezar a vivir en la República de las Letras que conocemos también. Cosas así pasan, exacto. Camilo, se nos acaba el tiempo, pero hay una última pregunta que te quiero hacer y aquí es donde entran muchas valoraciones, tanto comerciales como editoriales. ¿Cuándo determinas tú que una novela que forma parte de una coyuntura nacional o mundial en este caso, es buen material? ¿Estás pendiente tú de que que puedan resonar las tramas en lo que pasa? ¿Cómo piensas editorialmente? Porque eres el director literario y mucha gente se le olvida, pero, y esto lo diré mucho a lo largo de esta serie, una editorial no es una ONG. Exacto, O sea, y no es mi biblioteca personal, eso también lo tengo que tener esa es otra claro cosa muy siempre. importante. Y he publicado en este año y medio, y bueno, y en pues, ya 30 años o más como editor, he publicado textos que no son de mi deseo lector, es decir, que no es el tipo de textos, pero pues no estoy organizando mi biblioteca, sino que estoy organizando un catálogo de una editorial comercial en donde tengo que compaginar el carácter comercial de los libros que publicamos con una calidad literaria, mientras más alta, mejor. Entonces, eh, apelo a un universo amplio de lectores. Y que el catálogo que estamos construyendo desde el área de ficción de Planeta le hable a multiplicidad de lectores y lectoras. Entonces, eh, esto no tiene mucho que ver con gusto. Por eso quizá algunas tramas no son tan importantes o no son tan, o no- la trama no es tan valiosa en este caso, sino que importa más cómo se acerca el autor al tema. Y esperaría o quiero publicar muchos acercamientos diferentes a muchos temas diferentes y ahí estamos dirigiéndonos a un universo lector pues amplio acá en Colombia y Y en ya que Ecuador, que también usaste, publicamos claro, allá. y ya que usaste la palabra, ¿te queda tiempo todavía para leer por placer? Muy poquito, pero sí, me lo tengo que buscar a codazos, sacar así a codazos. Por fortuna, desde hace muchos años soy muy madrugador, entonces en la madrugada leo una hora y media, y por la tarde, al final de la tarde, cuando ya regreso de la oficina, de leer un par de horas o 3 horas allá de cuestiones como de trabajo, vengo acá y intento dedicar media horita o una hora para leer. Bueno, Pero Camilo, muchísimas gracias por este rato. Creo que lo que dejas es una cantidad de enseñanzas y sobre todo de vectores, así los veo, como de direcciones para que la gente tenga en cuenta. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. a ti por la invitación, Camilo. Siempre un placer es conversar contigo.
No, gracias por esas palabras y todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta campaña. Perdón, Nata, otra vez. Gracias a ti, Camilo, por estas palabras y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta temporada con la Cámara de Comercio de Medellín, en que traemos nuevas voces, pero también recomendaciones de nuestros grandes editores. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.